Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Ana Luisa Luna, soy ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles al ingeniero Sebastián Vázquez. Él nos expondrá el tema llevando la programación CNC al siguiente nivel con inteligencia artificial. Sebastián Vázquez es originario de Poza Rica, Veracruz. Es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Realizó un diplomado en Diseño Mecánico y Simulación de Procesos Industriales mediante Soluciones PLM y cuenta con una certificación en Tecnologías de Corte de Metal otorgada por Sandvik Coromant. Cuenta con más de 6 años de experiencia en diseño mecánico y sistemas CAD/CAM. Actualmente en Hexagon se desempeña como ingeniero de aplicaciones y software de producción para México y Centroamérica. Muchísimas gracias, Sebastián, por su tiempo y su participación en la sesión de hoy. Antes de darle la palabra, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Muchas gracias, Anita. Muy buenos días. Gracias a Hexagon, una firma importante, una empresa importantísima europea en sus orígenes, pero con una presencia, pues digamos, relevante en México, principalmente en el centro del país y ahora, pues con miras aquí a nuestra región, donde se ve un incremento impresionante en todo el proceso de reactivación que estamos viviendo y el famoso nearshoring. Para nosotros realmente el que Sebastián se dirija a nuestra audiencia más en un tema de actualidad sobre la vinculación de la inteligencia artificial con los maquinados, que es el corazón prácticamente de lo que hacemos aquí en Baja California, porque no hay que olvidar que los aviones pues, son pájaros de metal y todo está vinculado a este proceso tan agresivo que traemos de crecimiento, pues qué mejor que ayudarnos con plataformas digitales para que esos algoritmos realmente sean nuestros aliados. Estamos compitiendo con el mundo, ya estamos prácticamente dentro de esta dinámica importante en el sector aeroespacial y hay que seguir manteniendo este liderazgo que nos ha posicionado en Baja California por 57 años. A todos los que se han conectado el día de hoy a través de nuestro registro, muchas gracias. Igual a los que vemos conectados a través del streaming de Facebook y a nuestra industria aeroespacial a través de sus circuitos cerrados que también nos escuchan y participan. Muchísimas gracias a todos. Anita, te regreso el micrófono y nuevamente gracias a Hexagon por permitirnos compartir su experiencia con nuestra gente. Gracias. Adelante, Sebastián, puedes comenzar. Muchas gracias. Solo para confirmar, ¿se puede ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buen día a todos. Gracias por unirse a esta presentación y gracias por la oportunidad. Mi nombre es Sebastián Vázquez, soy el ingeniero de aplicaciones de la empresa Hexagon para Production Software y el día de hoy les quiero hablar sobre cómo llevar la programación CNC al siguiente nivel con inteligencia artificial. Dentro del programa que vamos a ver el día de hoy vamos a abordar 6 principales temas, el cual es el impacto y la promesa de la industria 4.0, la programación CNC, básicamente un poco sobre su historia y los métodos de programación CNC actuales. Vamos a abordar también lo que es el diseño y fabricación asistida por computadora. Algo muy importante aquí va a ser el gemelo digital en la fabricación. La programación CNC impulsada por inteligencia artificial, que es nuestro tema principal. Y por último vamos a cerrar con lo que es el futuro de la manufactura, hacia dónde vamos y qué es lo que actualmente existe en nuestra industria. Bueno, sabemos que el objetivo de la industria 4.0 es automatizar los métodos industriales a través de conceptos de transformación digital mediante la combinación de técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnologías inteligentes tales como el Internet de las Cosas, el Big Data, el análisis, entre muchos otros más, ¿no? Estos nos permiten optimizar los procesos de fabricación, su supervisión e integración. Impacta los ecosistemas, las organizaciones y los individuos. Pero, ¿cuál es la mayor innovación que existe de la industria 4.0? Bien, pues la inteligencia artificial
es una piedra angular en la revolución industrial. La automatización está cambiando los fundamentos de muchas industrias y la fabricación ciertamente no es una excepción. La palabra inteligente se usa mucho cuando se hace referencia a cualquier innovación, pero ¿qué significa realmente? Bueno, Smart Manufacturing o fabricación inteligente es un término amplio que puede referirse a algunas técnicas o conceptos diferentes. La inteligencia artificial está en el corazón de muchos de ellos, mejorando los sistemas industriales y reduciendo las ineficiencias automáticamente. Por supuesto, nada de esto sería posible sin la innovación humana, pero la diferencia está en los procesos automáticos. Los humanos le dicen a la inteligencia artificial cómo debe de hacer algo correctamente. Por ejemplo, en el caso de los robots, tienen un mejor historial para la rapidez y la precisión. La fabricación inteligente también se define por su uso del Internet industrial de las cosas o el Internet of Things, ¿no? Que es específico para cada tecnología industrial. Los instrumentos, sensores, medidores y otras herramientas que existen en un entorno industrial hablan entre sí utilizando el Internet de las cosas. En esencia, este es el mecanismo sensorial de la herramienta. Sin ojos ni oídos, las herramientas industriales de un solo futuro colaboran entre sí para construir un esquema del mundo en el que existe. Bien, ahora, habiendo explicado esto, vamos a repasar brevemente sobre la historia de la programación CNC. ¿Qué es la programación CNC? Bueno, la programación CNC o control numérico fue el comienzo de la automatización de los procesos industriales, ofreciendo mayor eficacia y exactitud, así como uniformidad para el mecanizado de piezas complejas, ¿no? Este término deriva del control numérico de maquinaria que implica utilizar lógica programable, como pueden ser datos en forma de letras, números, símbolos, y sus combinaciones para automatizar el control de las máquinas. Prácticamente, pues desde la revolución industrial, la vida moderna ha dependido de maquinaria avanzada para fabricar todo, desde textiles hasta acero, ¿no? El advenimiento de las máquinas CNC revolucionó la industria de la manufactura y pues los primeros sistemas de control de maquinaria nacen durante la revolución industrial. Entonces, los fabricantes utilizan la programación CNC para crear instrucciones de programación para que una computadora controle una máquina herramienta. Este control numérico computarizado tiene una estrecha relación con el proceso de manufactura y mejora la automatización, así como la flexibilidad. Bien, existen de manera muy general dos tipos de programación CNC, la programación manual y la programación por computadora, ¿no? La programación manual es uno de los más utilizados, en donde un operador le dicta las órdenes a la máquina para que ésta comience a trabajar mientras él vigila el procedimiento y que no haya ningún error, ¿no? Suele utilizarse cuando la empresa ejecuta piezas simples que no requiere de mecanizados de alta gama y complejidad. No obstante, suele ser menos productivos que una computadora, lo que supone menor cantidad de piezas en un lapso de tiempo establecido. Por otra parte, la programación CNC por computadora hace uso de un ordenador que permite realizar los cálculos de forma automática y le dicta los pasos a seguir a las máquinas para que realice su trabajo sobre la pieza. Este tipo de programación es mucho más concisa y moderna, pues todo es completamente automatizado, por lo que se ahorra tiempo y se mejora la cantidad de producción de piezas, aumentando su crecimiento. Suele usarse para la producción y desarrollo de piezas y objetos que tienen complejidad durante su creación. También se utiliza la programación CNC por computadora cuando la serie de fabricación están en grandes cantidades, como podemos ver en pantalla. Bueno, esta es una nariz de un cohete en el cual pues las superficies o la geometría es de manera compleja. Sería muy difícil poder programar esto a mano. Es ahí donde entra la programación por computadora, ¿no? Por ejemplo, esto es un video de cómo sería el método de fabricación de este tipo de piezas. Definitivamente hacerlo a mano sería muy, muy difícil, pero es por eso que estas tecnologías nos permiten facilitar este tipo de fabricación de piezas complejas.
Bien, ahora hablemos sobre lo que es el diseño y fabricación asistida por computadora. Bueno, en la década de los 90 se generalizó la automatización de los procesos industriales, integrando la tecnología CAD/CAM en el diseño, análisis y simulación de la fabricación, ¿no? Como tal, los softwares CAD/CAM permiten diseñar y fabricar prototipos, así como generar, gestionar y optimizar las trayectorias de mecanizado con el objetivo de crear instrucciones detalladas de código G que impulsen las máquinas herramientas de control numérico computarizado para las piezas de fabricación. Aquí me gustaría hablar de dos principales tipos de diseño. Muchos de nosotros probablemente ya hemos escuchado de estos, lo que es el diseño de modelado paramétrico, perdón, y el diseño de modelado directo, ¿no? Como lo mencionaba, muchos de nosotros estamos familiarizados con el modelado paramétrico, el cual es un método muy utilizado, muy usado en diseño CAD, geometría 2D y modelado 3D con superficies o sólidos, ¿no? Donde la geometría es controlada por parámetros que definen su diseño en tamaño y forma. Normalmente estos parámetros son variables como alto, ancho y profundidad, ¿no? Pero actualmente también existen nuevas y diferentes técnicas para crear bocetos y modelarlos en 3D, como es el caso del modelado directo. El diseño de modelado directo es cuando se genera una geometría para el diseño, la cual no está relacionada con alguna operación o característica. Podemos trabajar a partir de una esfera, un triángulo extruido o cualquier geometría sin tener que afectar todas las demás dimensiones. Esta tecnología o este método de diseño es muy utilizado en conjunto con los softwares de fabricación asistida por computadora debido a la simplificación en el proceso de diseño y a su gran flexibilidad para ejecutar los cambios de ingeniería. Esto se conoce hoy en día como el CAD for CAM o el CAD para el CAM, ¿no? Como podemos ver en el video, los métodos o las opciones que tenemos dentro del software permiten un diseño más directo, lo cual al mismo tiempo se conecta con un software de fabricación asistida por computadora. Bien, este tipo de softwares no solo son para diseño 3D, también sirven por la parte de ingeniería inversa, ¿no? En el cual mediante un escáner se hace el escaneo de la pieza, se forma la nube de puntos y con las opciones dentro del diseño, dentro del software de diseño de modelado directo, se puede empezar a recrear la pieza que en un inicio ya estaba fabricada para posteriormente mandarla a lo que es un software de fabricación asistida por computadora, un software CAM, y validar el proceso de fabricación. Vamos a entrar más a detalle sobre esto en las siguientes diapositivas. Bien, y ahora es cuando entramos al tema de qué es un software CAM, ¿no? Un software CAM significa Computer Aided Manufacturing o fabricación asistida por computadora. Y se utiliza para programar las estrategias de corte de la máquina CNC que fabricará la pieza, ya sea tornos, fresadoras, corte por alambre, corte por lámina, soldadura, entre muchos otros, ¿no? Prácticamente lo que nosotros hacemos dentro de un software CAM, un software de fabricación asistida por computadora, pues es definir cómo la herramienta se tiene que mover para ir cortando el material, ¿no? Como se puede ver en el video, lo que creamos es la trayectoria del movimiento de la herramienta y después simulamos cómo sería el proceso de fabricación, esto sin tener que meterlo a la máquina física, ¿no? Aquí comprobamos cómo sería el proceso de fabricación. Una vez hecha la programación y mediante un traductor, a lo que le llamamos postprocesador, se envía un código a la máquina CNC con su lenguaje propio o control numérico, ya sea FANU, Heidenhain, Siemens, ¿no? Y la máquina CNC recibe la información y comienza la ejecución del corte de la pieza, ¿no? Prácticamente, pues, esto manda un código con coordenadas que la máquina va a seguir para hacer la fabricación. Bien, ahora hablemos sobre las ventajas de un software CAM.
Algunas de las ventajas, por ejemplo, es la intervención mínima del operario. ¿A qué se refiere con eso? A que es muy común que el operario tenga que estar completamente metido en la máquina para hacer cambios, ajustar el código, pero el uso de un software CAM va a minimizar esta intervención debido a que el software lo va a hacer por el operador, ¿no? Esto también trae ventajas como es la mayor precisión en la pieza terminada. Como tal, pues el software es capaz de llevar el nivel de exactitud a niveles muy altos. Se desperdicia menos material. ¿Por qué? Porque dentro del software podemos nosotros detallar cómo quiero que sea la estrategia. Cuando lo estoy haciendo de manera manual, pues no puedo ver como tal si hay cortes por aire o si la herramienta está cortando en todo momento el material. También hay mayor flexibilidad en los proyectos debido a que uno, al utilizar un software CAM, puede utilizar tal vez la creación de reportes para la cotización, ver cuánto es el tiempo estimado que se llevaría a la fabricación de una pieza sin necesidad de meterla a la máquina, considerando condiciones de corte, herramientas, el movimiento que tarda la máquina en hacer un cambio o irse a la posición de casa, ¿no? Y por último, pues una mayor automatización y rentabilidad. Bien, ahora hablemos sobre lo que es el gemelo digital en la fabricación. Este es un tema importante. ¿Qué es un gemelo digital? Bueno, un gemelo digital es la representación digital del ambiente de mecanizado en un taller, sincronizando el mundo físico con el mundo virtual. Como lo vemos en la diapositiva, tenemos del lado derecho el mundo físico de lo que sería el entorno de mecanizado, ¿no? Tenemos la máquina CNC, tenemos la pieza que pues, se va a cortar, va a partir de algún bloque, ya sea cuadrado, cilíndrico. Tenemos las sujeciones, cómo voy a sujetar esa pieza y por último las herramientas de corte, ¿no? Lo que realmente va a hacer que se corte y que se le dé forma a la pieza. Por otro lado, tenemos el mundo virtual, en el cual todo lo que tenemos en el ambiente mecanizado lo podemos pasar al mundo virtual, haciendo que se sincronicen entre sí, ¿no? Entonces, reafirmando lo que mencioné, un gemelo digital es la copia virtual exacta de lo que se encuentra en un taller. Estamos hablando de la máquina herramienta, de las herramientas de corte, accesorios y sujeciones de pieza. Pero algo importante que resaltar es que no solo es un modelo geométrico, también contiene información física. El gemelo digital se compone de toda la información disponible para una máquina herramienta y configuración para cualquier programa dado. Contiene conjuntos de herramientas precisos, componentes de accesorios e información detallada sobre la máquina, incluida la cinemática, por ejemplo, los límites de recorrido de los ejes, la posición de cambio de herramientas, entre muchas otras cosas más. Y todo esto que explicamos nos lleva ahora al tema principal, que es la programación CNC impulsada por inteligencia artificial. Como lo mencioné, la programación consciente de la máquina no sería posible sin un gemelo digital. El gemelo digital contiene toda la información pertinente sobre la máquina y la configuración para tomar decisiones en segundo plano para el usuario. ¿Okay? Entonces, siempre tengamos presente la importancia del gemelo digital. Y hablando un poquito sobre por qué se necesita un software CAM, bueno, las máquinas hoy en día tienen amplias capacidades, ¿no? Sin un software adecuado, no se podría realizar la capacidad de manera completa. Es cuando decimos que, por ejemplo, una máquina CNC tiene capacidades increíbles, pero la estamos corriendo, es como si tenemos un Ferrari y lo estamos corriendo como un bochito, ¿no? Entonces, el software debe de ser compatible con las máquinas y herramientas en el taller para la creación de código G libre de edición optimizado por máquinas. Algunas de las innovaciones más recientes en las máquinas herramientas impulsadas por inteligencia artificial está, por ejemplo, el mantenimiento predictivo. Algunas herramientas ya vienen equipadas con monitores especiales que vigilan el estado de una determinada pieza, como es el husillo de un centro mecanizado, ¿no? También cuentan con prevención de colisiones entre piezas. Esto nos puede suceder a cualquiera, ¿no? Pero pueden ser errores muy costosos, especialmente cuando la máquina se daña. Entonces, estos sistemas se ejecutan
una aplicación que simula la acción de corte unos segundos antes del corte en vivo, prediciendo colisiones y cerrando los procesos para evitar estos daños, ¿no? Y en general, pues las máquinas y herramientas requieren de una gran cantidad de energía, incluso cuando están inactivas. Los altos costos operativos pueden afectar masivamente el resultado final en un taller. Si no se consumen el costo, sus clientes lo harán, ¿no? Lo que dice. Muchas máquinas y herramientas hoy en día utilizan inteligencia artificial en forma de medidores y sensores para evaluar la cantidad de energía que se está utilizando y ver hacia dónde va esa energía, ¿no? Y a partir de ahí, el sistema de inteligencia artificial puede decidir cómo reducir el consumo de energía, apagando temporalmente los sistemas no esenciales. Y bueno, ¿cómo es que entonces la inteligencia artificial mejora la programación CNC? Bueno, el motor de inteligencia artificial secuencia automáticamente el programa para los tiempos de ciclos más cortos, minimizando los cambios de herramienta, las rotaciones de la mesa y el recorrido de la herramienta. Los principales aspectos claves son, por ejemplo, el intercambio de máquinas, los enlaces automáticos, la trayectoria de herramienta reconocida por el material en bruto y verificación de colisiones, las sincronizaciones y la captura de las mejores prácticas. Todo esto estamos hablando emitido o trabajado mediante un software CAM, un software de fabricación asistida por computador. Entonces, a continuación, en las siguientes diapositivas voy a ir mostrando un ejemplo de cuál sería el proceso y cómo es que la inteligencia artificial dentro o impulsando el software CAM puede lograr optimizar o mejorar en general la fabricación de piezas. En este primer ejemplo, vamos a ver lo que llamamos un intercambio de máquina, ¿no? Vamos a ir viendo la preparación en donde vamos a importar una pieza de trabajo, la vamos a llevar a digamos, a un escenario normal en el cual, pues, va a tener dos operaciones distintas, operación superior, operación inferior, para mecanizar toda la pieza. Y después vamos a ver cómo, sin necesidad de crear un nuevo archivo, sin necesidad de modificar la programación que ya tengo, puedo hacer un intercambio de máticas para llevarlo a una fabricación a modo de producción y que el motor de inteligencia artificial detecte y actualice los cambios sin tener que reprogramar, ¿no? Entonces, hay muchos escenarios diferentes que pueden requerir un nuevo programa para una máquina, ¿no? Una máquina ya no está operable, la necesidad de aumentar la producción, pasar del prototipo a la producción y más, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es el proceso normal. Nosotros importamos nuestro modelo CAD, empezamos a definir cómo va a ser cuál es el material del cual vamos a partir, ¿no? Las medidas del stock. Después, habríamos hablado de los gemelos digitales. Vamos a empezar a meter todos los elementos de mi ambiente de mecanizado, ¿no? Estos son la máquina digital, los elementos de sujeción, las mordazas, la pieza de trabajo, y después voy a empezar a hacerle el reconocimiento de características de la pieza que voy a mecanizar, ¿no? En este caso, al momento de yo hacer el reconocimiento de características, mediante una base de datos de la cual yo voy a sacar, pues, qué tipo de material es, eh, qué herramientas de corte voy a utilizar. El software y el motor de inteligencia artificial va a tomar esa información, se va a alimentar de esos datos, va a revisar cuáles son las propiedades de lo que tiene esa característica: alto, ancho, profundidad, dimensiones, en qué plano de trabajo se encuentra, y va a aplicar las operaciones pertinentes sin necesidad de yo manualmente poner, por ejemplo, cuál va a ser el paso que debe dar mi herramienta, si tiene que desplazarse un poco más de la mesa. Entonces, el motor de inteligencia artificial va a crear las operaciones de mecanizado, pero no nada más las crea viendo la pieza, sino tomando como referencia el gemelo digital. Va a saber o va a detectar cómo se puede mover la máquina digital, cuáles son los recorridos de los ejes que tiene, hasta dónde pueden llegar, si está sobrepasando esos recorridos o no, y va a encontrar la mejor ruta. Entonces,
Déjenme leer. Bueno, como les decía, voy a volver a reproducir el video para que se vea nuevamente, esta vez sin pararlo. Entonces habíamos hablado de que importamos la pieza de trabajo, definimos ahora sí que la base de datos que vamos a utilizar, definimos el material que vamos a utilizar o de dónde vamos a partir. Utilizando los gemelos digitales vamos a importar la máquina. Después vamos a importar todos los elementos de mi ambiente mecanizado, por ejemplo, la base donde voy a poner mi prensa autocentrante. Después, cómo voy a poner mi pieza de trabajo en la cual voy a hacer la alineación pertinente para que quede centrado. Habíamos hablado de reconocer las características. Estas características, una de las ventajas es de que las características definen la pieza y la pieza las características. Si hay un cambio de ingeniería, estas pues se pueden actualizar de manera automática sin necesidad de la reprogramación. Entonces, el motor de inteligencia artificial crea las operaciones y una vez creadas, simulamos el proceso, ¿no? Desde el desbaste en la parte superior, después los procesos o las operaciones de acabado. Y ahorita vamos a ver que la máquina se empieza a indexar para mecanizar esas áreas, pero yo nunca le dije a la máquina cómo debía de indexarse o qué ruta debía de agarrar. En todo momento, el motor de inteligencia artificial está detectando cómo lo debe hacer. En este siguiente paso, ahora vamos a mecanizar la parte inferior o la parte de abajo, en la cual sería un setup distinto. Hacemos el mismo procedimiento, reconocimiento de características, creación de operaciones y la máquina o el software empezaría a simular todo el proceso. Esto es algo relativamente digamos, sencillo dentro de un software. Sin embargo, ahora vamos a poner un escenario distinto. Digamos que esta pieza ya la voy a llevar al nivel de producción. Ya no voy a utilizar un centro mecanizado tal vez de 3 ejes. Ahora voy a utilizar un centro mecanizado horizontal en la cual puedo meter un dispositivo de sujeción Tombstone, ¿no? Este dispositivo de sujeción Tombstone me va a permitir montar diferentes sujeciones para mecanizar la pieza o una cantidad más grande de piezas en una misma configuración. Si no ponemos atención, en ningún momento se está creando un nuevo programa. Estamos partiendo y las estrategias de corte en realidad son las mismas, el mismo paso, las mismas herramientas, por así decirlo. Pero lo que se hace es cambiar el ambiente mecanizado, cambiar el gemelo digital, cambiar la máquina, la configuración. Esto lo que va a hacer es que el software y el motor de inteligencia artificial actualice a la nueva configuración. Entonces, se va a actualizar el programa cada vez que nosotros cambiemos la configuración de la máquina. Muchas veces, cambiar entre tiradas cortas para lotes pequeños y series de producción de varias partes para lotes más grandes parece que es más problemático de lo que vale, ¿no? Entonces, pero el conocimiento de la máquina de inteligencia artificial detrás del intercambio de máquinas proporciona un conjunto adicional de ojos altamente calificados para reorganizar el programa, maximizando la concurrencia del proceso en múltiples piezas y optimizando el tiempo total de ciclo, independientemente de la máquina que se esté utilizando. Bien, ahora hablando sobre los enlaces automáticos. Estos enlaces automáticos son capaces de crear el posicionamiento más rápido y seguro entre las operaciones de la herramienta, teniendo en cuenta los límites de carrera específicos. Imaginemos que estos enlaces, o lo que se puede ver en pantalla en bolitas verdes del lado derecho, imaginemos que estos es como si fuera el GPS del software. Así como la aplicación de GPS que pueden tener en un teléfono, puede proporcionarle la mejor ruta posible, e incluso evitando las casetas. El motor de inteligencia artificial puede ver la mejor ruta para conectar sus procesos de mecanizado. Con los enlaces automáticos,
puede decirle a la máquina qué priorizar y ver cómo avanza desde allí. Como vimos en el video, tenemos la pieza que se quiere mecanizar y los elementos de sujeción, pero el motor de inteligencia artificial es capaz de detectar cómo debe de moverse la máquina para no tocar los elementos de sujeción, solamente abarcarse directamente lo que es la pieza. También el motor de inteligencia artificial puede encontrar la mejor solución rotativa, considerando los límites de recorrido del eje rotatorio principal y los límites del recorrido del eje perpendicular. Por ejemplo, esta máquina tiene el eje B como eje rotativo primario y el eje X como perpendicular al eje B. Aunque el eje X tiene los mismos límites de recorrido en ambas direcciones, positivo y negativo, el límite de viaje del eje B negativo tiene más rango. Por lo tanto, el motor de inteligencia artificial va a elegir la dirección negativa. Esto, a su vez, va a proporcionar el mejor lado inclinado desde la estación del operador hacia la operación. Es más común que nosotros tengamos que hacer esto de manera manual. Bien, hablando sobre la trayectoria de herramienta reconocida por el material en bruto, la automatización del material en bruto permite que el sistema actualice continuamente cuál es el stock que queda en el modelo en función de las operaciones de mecanizado anteriores. Esto lo que simplifica es el que no tengamos que crear o que no existan cortes por aire, ¿no? Lo que es muy común ver en el mecanizado o al utilizar software SCAM. Digamos que esta parte de la tecnología no precisamente es la que está impulsada por inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial va a tomar también este dato como referencia para ajustar los parámetros de corte y al momento de simular también considerar la cinemática de la máquina. Hablando, por ejemplo, de la verificación de colisiones, la función de la prevención de colisiones que mencionamos anteriormente a un nuevo nivel, esto pues es generando un gemelo digital de todo el entorno de mecanizado en donde vamos a poder ver un modelo perfecto de cómo funciona la cinemática, revisando el potencial de colisiones y considerando los sobre recorrido de los ejes, excepciones de aceleraciones y otros conflictos. Comenzamos viendo que al momento de hacer la parte de la simulación, encontramos una colisión entre el zanco de la herramienta y la pieza. Al yo decirle que si encuentra una colisión entre estos elementos y que la evite inclinándose, el software o el motor de inteligencia artificial es capaz de detectar los ángulos a los cuales se debe de inclinar y también considerando cuál es la cinemática de la máquina. Bien, ahora vamos a entrar a un tema donde se ve más representativo el uso de la potencia de un motor de inteligencia artificial que impulsa un software CAD, que es el caso de las sincronizaciones y el uso de máquinas multicanal. ¿Ok? Las máquinas multicanal son especialmente útiles porque pueden realizar diferentes acciones al mismo tiempo. Lo que puede hacer un motor de inteligencia artificial puede sincronizar y secuenciar automáticamente el programa para su uso óptimo de las capacidades de una máquina multicanal, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una máquina en la cual cuenta con un eje B en la parte superior y tiene un sillo principal y un sillo secundario, ¿no? ¿Cuál es la razón de tener esto? Pues que puede hacer tareas de manera más rápida y sincronizadas para terminar de fabricar una pieza y llevarla a un modo de producción altamente optimizado. Entonces, partimos igual, importando la pieza, definiendo el material que voy a cortar, utilizando el gemelo digital para definir la máquina que voy a utilizar y montar los elementos de sujeción. Después comenzamos a hacer el mismo procedimiento en el cual vamos a reconocer cuáles son las características. En este caso, partimos inicialmente por una operación de torneado en el cual vamos a terminar la cara frontal y por consecuencia después vamos a aplicar una operación de fresado rotativo en el cual vamos a terminar esa sección de la pieza, ¿no? Entonces digamos que hicimos la programación hasta el nivel que se podía cuando la pieza está montada en el husillo principal. Hacemos el taladrado, hacemos la operación de boreado y después
vamos a empezar a definir cómo voy a transferir la pieza. Es una de las versatilidades que me da el uso de una máquina multicanal, ¿no? Donde yo le tengo que decir a la máquina que el usillo secundario venga y tome la pieza. Y la parte del usillo principal tiene que hacer la liberación, tiene que hacer, por ejemplo, la operación del avance de la barra, y después vamos a tener que crear una operación de tronzado, ¿no? El cual corte la pieza y después la máquina se lleve la pieza, ¿no? Entonces, en este primer ejemplo, vamos a ver que el motor detecta que hay colisiones, ¿no? Por la forma en la que yo hice la ordenación, pero al momento de yo decirle que primero quiero que se preposicione la herramienta de tronzado, actualiza la configuración de las operaciones y evita las colisiones, ¿no? Entonces, en el proceso de programación de la pieza, ahora la tenemos del lado montada en el usillo secundario, y procedemos a crear las operaciones pertinentes, ¿no? Por ejemplo, el cajeado en las áreas, la parte de los chamfers, utilizando una operación de 5 ejes. Y una vez que se monta o se lleva el usillo secundario, la pieza, pues se empieza a seguir continuando con el proceso de fabricación. Hasta ahí, ese solamente es un proceso, por así decirlo, natural, y es una programación secuencial. Le llamamos programación secuencial, en la cual nosotros terminamos la pieza en el usillo principal y después terminamos en la parte posterior de la pieza en el usillo secundario. Pero ahora veamos un escenario en donde vamos a automatizar completamente todo el proceso utilizando el motor de inteligencia artificial. Yo lo que se haría en este caso, digamos, ya está programada, simplemente vamos a cambiar la máquina, esta vez con una máquina que tenga más capacidades, como es una máquina que además de que tenga un EGB y tenga 2 usillos, tenga también una torreta inferior. ¿Qué va a crear esto? Me va a dar nuevas oportunidades de poder configurar de diferentes maneras mi programación y hacer que la pieza pueda optimizar el proceso de fabricación y reducir los tiempos de ciclo, ¿no? En este caso, como ahora tengo una nueva configuración de la máquina, yo voy a empezar a montar los elementos, por ejemplo, de los folders, de las estaciones que voy a estar utilizando ahora para la torreta inferior. Una vez que las monto, cada vez que yo hago un cambio, el software empieza a detectar cuál debe ser la mayor ruta. Hasta este momento, yo no he cambiado nada, entonces el software no está haciendo como tal cambios. Pero al yo decirle que la operación que ya está creada, quiero que ahora utilice la herramienta que está montada en la torreta inferior, van a ver que ahora el motor de inteligencia artificial empieza a trabajar y empieza a detectar, ok, me estás cambiando la herramienta, pero yo voy a tomar la información de cuál es el estado actual de la programación y voy a tratar de detectar que no haya interferencias, ¿no? Entonces, esto es lo que se está haciendo actualmente. Por ejemplo, las operaciones o las herramientas que se utilizaron montadas en el EGB, en el cabezal del EGB en la parte superior, las podemos trasladar a las estaciones montadas en la torreta inferior. Y automáticamente el motor de inteligencia artificial va a secuenciar estos cambios. Yo no estoy reprogramando desde cero. La programación ya existe. El toolpath es exactamente el mismo, ¿no? La trayectoria es exactamente la misma. Simplemente la configuración está cambiando. Entonces, una vez que termino de hacer todos los cambios, termino de mover las herramientas desde el cabezal a la torreta inferior, puedo volver a simular mi proceso y ahora llevarlo a un nuevo nivel de programación, en la cual yo quiero que ahora ambos usillos estén trabajando al mismo tiempo y de manera, digamos, optimizada. Entonces, el motor va a seguir secuenciando, va a seguir adaptándose, va a seguir revisando cuáles son los espacios en los cuales todos los elementos de la máquina se pueden mover sin tener que colisionar o sin colisionar, lo cual si por ejemplo esta pieza al principio tardaba 10 minutos, ¿no? Con el motor de inteligencia artificial para este tipo de máquina lo pueden reducir tal vez a 3 minutos, ¿no? Como pueden ver, no se tuvo que definir
qué operaciones debían de suceder después de qué operaciones, ¿no? El motor de inteligencia artificial es capaz de detectar en qué escenarios, en qué espacios pueden trabajar ambos elementos de la máquina de manera simultánea, maximizando la productividad de la fabricación, ¿no? Ya en esta última parte, pues se hace la transferencia de la pieza y pues tenemos una pieza completamente terminada. Y en la parte de la captura de las mejores prácticas, estas pues eliminan la necesidad de recuperar manualmente, vaya, que yo no tenga que reprogramar una pieza desde cero. Por ejemplo, lo vimos un poco dentro del el primer ejemplo. Yo solamente necesito importar mi pieza, montar la máquina o importar el modelo, el gemelo digital de la máquina y la sujeción. Y actualmente, y automáticamente, el motor de inteligencia artificial va a tomar como referencia las características, las profundidades, el espesor que tiene cada sección de la pieza y va a empezar a crear las operaciones de manera automática, al mismo tiempo que desde una base de datos va a jalar las herramientas. Estas herramientas ya van a estar, digamos, creadas con su ensamble del cono y como tal la herramienta de cono. Entonces, esto le permite al operador acceder a lo que necesita en cualquier momento. Y por último, hablando sobre el futuro de la manufactura. Para esto hay que hablar un poquito sobre los desafíos comunes, ¿no? Que existen en una empresa o que existen en un taller, ¿no? Como es, por ejemplo, acortar el tiempo de entrega. Esto es para, pues, llevar los productos al mercado más rápido para mantener la ventaja sobre los competidores. Cuando hablamos de reducir prototipos, hablamos de reducir la cantidad para la optimización de costos y tiempo y garantizar una producción correcta a la primera vez, ¿no? Agregar automatización, reducir reelaboraciones, transferir las habilidades, responder a los cambios y optimizar los procesos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de lo que realmente es un flujo de trabajo de fabricación inteligente en un taller, hablamos de conectar software, automatización, hardware, utilizando también los gemelos digitales, ¿no? Y un flujo de trabajo inteligente debería partir desde la cotización y planificación de mi proyecto. Después, cómo lo voy a diseñar, cómo voy a hacer las revisiones del producto. Después, la preparación para la fabricación, ¿no? Donde entran ya los softwares CAD/CAM, ¿no? Voy a simular los procesos. Después, como tal, ya mediante una máquina CNC se fabrica la pieza y de ahí continúa su proceso para validar que efectivamente la pieza se fabricó de manera correcta, ¿no? En lo que es tal vez la extensión en máquina, inspección de calidad con máquinas para el sector de metrología. Por último, el reporte y análisis de todo ese proceso de fabricación y al final una retroalimentación. Si hay zonas en las cuales puedo optimizar mi proceso, bueno, me paso de nuevo a la fabricación y comienzo otra vez el flujo de trabajo. Ahora imaginemos que todo esto lo podamos automatizar y llevar a otro nivel, contando con catálogos y bibliotecas, teniendo una colaboración laboral entre diferentes equipos de trabajo y teniendo más herramientas para la productividad. Bueno, hoy en día las plataformas de realidad digital con base en la nube para la manufactura ya están aquí. Se encargan de conectar la tecnología con las personas en tiempo real mediante el enfoque de datos concentrados. Esto pues es en realidad un ecosistema donde se podrán encontrar y conectar la tecnología de cualquier vendedor, de cualquier colaborador, proveedores, clientes, y al mismo tiempo trabajar con integradores de sistemas terceros para crear soluciones a los retos que pueden encontrarse, ¿no? La realidad digital como tal es un concepto centrado en datos, similar a la idea del gemelo digital, que opera dentro de un ambiente digital, pero se conecta estrechamente con la realidad. Entonces, pues con las herramientas adecuadas, la automatización en su taller realmente puede ofrecer lo que la industria 4.0 ha prometido durante mucho tiempo, lo cual es una fabricación altamente eficiente que no sacrifica la seguridad por la velocidad. Y de mi parte, pues
Esa sería toda mi presentación. Les agradezco mucho su tiempo y estamos abiertos para recibir cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, por su presentación. Sí, hemos recibido algunas preguntas. La primera de ellas dice, ¿realmente existe en México una cultura en maquinados lista para transitar hacia la inteligencia artificial? ¿O cuáles serían esos elementos que ustedes han identificado en las empresas mexicanas, principalmente pymes? Bueno, como tal, yo diría que una de las principales, digamos, aspectos a considerar, pues, es la inversión, ¿no? Actualmente en México, sí hay empresas con inversión, sí hay empresas que están impartiendo ya o introduciendo la parte de flujo de fabricación inteligente. Sin embargo, yo diría que en la parte de las pymes debe de llevar una curva de aprendizaje, ¿no? Y debe de llevar una curva de ejecución, por lo cual pues es un poco más retador el escenario. Sin embargo, en la parte como tal de capacidad que se encuentra en México, sí contamos con personal y personas capacitadas que al tener la información de lo que existe hoy en día lo pueden llevar al siguiente nivel. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, hay diferentes marcas en máquinas CNC. Por mencionar algunas, Okuma, Mori, Masak, Haas, Fadal, etc. ¿La inteligencia artificial que ustedes sugieren es aplicable a cualquier modelo, independientemente del modelo y año? Sí, bueno, la respuesta sería sí. En realidad, como tal, la inteligencia artificial no debería de depender de la marca que se esté utilizando o del tipo de máquina que se esté utilizando, sino en general la industria y los equipos CNC, ¿no? En general. Por eso habíamos hablado de que no solamente es este sector que es el desprendimiento de viruta, sino que también puede ser láser, puede ser soldadura, puede ser chapa metálica, ¿no? Todos estos procesos que estén involucrados en el proceso de fabricación CNC, la inteligencia artificial aplica para todos ellos, independientemente del tipo de máquina o el tipo de marca que se esté utilizando. Ok, muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo integro a mi equipo de inteligencia artificial? ¿Por dónde inicio? ¿Qué perfil de mi personal está en riesgo de perder su trabajo y cómo puedo retenerlo en mi centro de mecanizado? Bueno, hablando sobre la preocupación sobre qué riesgos pueden ocurrir, por ejemplo, lo que a veces se dice, ¿no? De que me van a reemplazar, ¿no? Yo no lo vería tanto como como reemplazarlo, sino más bien capacitar al personal. También va a depender mucho del tipo de trabajo que estén utilizando. A lo mejor si están en un sector muy específico, a lo mejor y todavía no es tan necesario llegar a ese nivel. El futuro va para allá, ¿no? Pero en realidad es capacitar a las personas para el uso de estas tecnologías. Lo mencioné al inicio de mi presentación. Eh, Todavía nosotros seguimos siendo capaces de decirle a la inteligencia artificial cómo quiero que opere, ¿no? O sea, yo en todo momento tengo el control de decirle y darle las instrucciones. Y darle las instrucciones. La inteligencia artificial va a trabajar en base o con base a datos, ¿no? Entonces, más que nada sería que las personas tuvieran esa iniciativa de seguirse preparando, estar atentos a lo que existen las nuevas tecnologías y continuar su desarrollo personal y profesional en ese rubro. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿dónde recomienda usted que es más efectiva la inteligencia artificial? ¿En la operación de la máquina o en su programación? ¿Y dónde no es recomendable en una primera etapa? Yo diría que tanto en la máquina como en el software es una combinación. O sea, no precisamente debería ser de que conviene más desde el software y no conviene dentro de la máquina. En realidad debe de estar conectado. Esa parte de la tecnología artificial debe estar conectada. Por una parte, dentro de un software desarrollas y automatizas ese proceso, ¿no? De cómo quieres que opere la máquina, pero al mismo tiempo la máquina también tiene que contar con esa inteligencia artificial, como lo mencioné. Actualmente ya estas máquinas cuentan con inteligencia artificial, la cual pueden
evitar colisiones al mismo tiempo, reducir gastos en general, entre muchos otros. Entonces, en donde no aplica, yo hablaría que a lo mejor y habíamos comentado sobre el tipo de piezas que se fabrican, ¿no? Por ejemplo, en el sector de piezas prismáticas, a menos de que lo quieras llevar a un nivel de producción, sí aplicaría, pero se ve más referenciado a un nivel de máquinas que contengan más complejidad en la parte de la operación, que tengan más ejes, que sea más difícil poder saber cómo mover los elementos de la máquina al mismo tiempo para maximizar la fabricación de la pieza. Ok, muy bien, gracias. Preguntan también si está usando Fusion 360. No, este no es Fusion 360, este es otro software con el cual nosotros trabajamos, es Sprint. Ok, muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, para aplicar la inteligencia artificial en mi empresa, ¿qué perfil de conocimientos debe tener mi personal para su exitosa implementación? Bueno, yo diría que los conocimientos importantes es saber prácticamente las bases de lo que es la industria 4.0, o sea, los procesos de automatización que se pueden llevar en un taller. Si no tenemos estos conceptos básicos, va a ser un poco más retador poder implementarlo. Debemos de estar al tanto de las nuevas tecnologías y las tendencias y sobre todo pues tener personal capacitado y tener pues amplia disponibilidad para aprender, ¿no? Actualmente todavía este tipo de tecnologías tienden a ser más nuevas para este lado, pero es más enfocada la parte de, de estudiar lo que existe y tener el personal capacitado. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, llevamos 2 años con una ScriptCam y una HAS BF2TR y la inteligencia artificial que planteas no me da solución aún para maquinado de 5 ejes. ¿Qué solución podrías darnos? Y bueno, eso dependería mucho del tipo de procesos, de cómo está llevando su taller y cómo lo quiere eficientizar. Sería un poco difícil poder decir con certeza, al menos teniendo solamente esos datos, de por qué no podría funcionar. Sin embargo, al trabajar con máquinas que tienen capacidades de 5 ejes, se podría comenzar por la parte del software que se está utilizando, ¿no? En este caso, proponer un software que tenga capacidades para poder verificar y visualizar que no haya colisiones entre lo que estoy fabricando y que me permita optimizar el tiempo de programación dentro del software para al final de cuentas pasarlo a la máquina, ¿no? O sea, yo recibo el código G y lo paso a la máquina. Entonces yo pensaría que sería revisar directamente el tipo de tecnología que están utilizando en la parte de fabricación asistida por computador. Muy bien, muchas gracias. Sí. La siguiente pregunta dice, ¿qué costo tiene este software aproximadamente? Bueno, realmente hablando de costos es muy difícil poder decir qué costo tiene un software, ¿no? Los softwares en general son modulares, o sea, no es como llegar a una tienda y pedir un producto como me da una llanta para un auto y es tanto, ¿no? En realidad un software, hablando de manera muy general, es revisar realmente qué es lo que necesitas, ¿no? Un software puede tener diferentes módulos, puede tener un módulo de fresado, puede tener un módulo de torneado, puede tener un módulo de sincronización de piezas, aditivo, ¿no? Entonces, yo no podrías ofrecer todo eso a un cliente que solamente quiere trabajar con torneado, ¿no? O sea, todo eso va a depender de los procesos. Entonces, el software es muy modular, por lo tanto, el costo variaría dependiendo de la aplicación de lo que está haciendo el cliente. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu diferenciador de marca y por qué debería comprar Sprint y no otro CAM? Bueno, en general, yo diría que la parte donde nos tendríamos que centrar siempre va a ser enfocado a qué necesitamos nosotros como clientes, qué necesito yo
como persona que estoy fabricando piezas y cómo puede ayudar eso a mi empresa o a mis procesos, ¿no? En el caso de Sprit, es realmente trabajar con lo que llamamos un gemelo digital, trabajar realmente con gemelos digitales, ¿no? Principalmente porque la relación que se tiene entre OEMs, entre los fabricantes de equipos originales de diferentes marcas, estamos hablando de las marcas más importantes a nivel mundial, esta relación que se tiene entre ambas partes hace que tengamos postprocesadores certificados de fábrica, a lo que le llamamos un postprocesador libre de edición, ¿no? Actualmente sabemos que el mayor problema en la industria del CAM es que el código a veces no sale de manera correcta y es tal vez un poco difícil de creer que a estas alturas todavía haya softwares que no permite, que tengo que editar el código una vez que lo paso a la máquina, ¿no? Haciendo una analogía, por ejemplo, de una impresora, tú cuando imprimes una hoja, una imagen, un texto, pues tú solamente le das a imprimir, ¿no? Y la tienes. Los que saben de software scam tienen el conocimiento de que no siempre pasa eso en un software. Entonces, podrían tener imágenes bonitas, pero imágenes bonitas no fabrican piezas. Entonces, el tener el traductor, el que permite convertir todas esas trayectorias de herramienta y pasarlas a código G que realmente lee la máquina, es lo que realmente importa. Entonces, eso es el mayor diferenciador, tener un postprocesador libre de edición en donde una vez que yo lo mando a la máquina, esta máquina debe de funcionar sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿desde hace cuándo la inteligencia artificial llegó a México en maquinados CNC y en qué regiones ustedes han visto más penetración? Bueno, como tal, la inteligencia artificial de este lado apenas está introduciendo, sobre todo en la parte de la programación. Realmente esto todavía es algo nuevo, no es que ya lleve mucho tiempo, sino que es el comienzo de esta tendencia en la región. Esta tecnología ya está muy utilizada y muy avanzada en otras regiones del mundo, como por ejemplo en Europa, también parte de Estados Unidos. Sabemos que en la parte de México y Latinoamérica tarda un poco más en llegar estas tecnologías, ¿no? Entonces técnicamente pues es algo relativamente nuevo y que se está empezando a introducir conforme se va evaluando, ¿no? Ahora sí que la industria en nuestro país. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe capacitación para el software Sprit? Si es así, ¿dónde puede tomarse? Sí, existe capacitación, como tal tenemos soporte directo desde México. Igual contamos con una plataforma de e-learning que se puede tomar desde nuestra página web. Este tipo de plataforma pues también ofrece el que uno pueda llevar digamos, su entrenamiento bajo demanda, ¿no? En el cual pues mediante videos uno va revisando, ¿no? Las lecciones. Y de hecho, al utilizar este tipo de entrenamientos en línea, uno también tiene su certificación. Tiene su certificado de que está avalado por parte de nosotros en la clase que se tomó. Entonces, tanto hay entrenamiento directo en México, puede ser en línea, puede ser en sitio, ya sea en nuestras oficinas o en las oficinas del cliente, o como bajo demanda con nuestra plataforma e-learning. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿puedo crear interfaces de inteligencia artificial entre mi pieza maquinada y su validación metrológica? ¿Es esto posible? Realmente sí es posible al utilizar productos de Hexagon, por así decirlo. La nueva realidad o la nueva plataforma de realidad digital está abriendo el camino no solamente para productos Hexagon, sino en general para cualquier tipo de productos. Al momento, nosotros sí tenemos esa interconectividad entre nuestros productos de software y hardware, a lo que llamamos de que o sea, con el uso de inteligencia artificial y la tecnología, sí se pueden combinar los procesos desde hardware a software utilizando los mismos equipos por ahora.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cuál es el perfil de puesto para un colaborador que pueda llevar a cabo un proyecto llave en mano de automatización, estandarización e inteligencia artificial? Pues el perfil de un colaborador, pues en general es alguien que conozca de la industria, un perfil de ingeniería o un nivel incluso tal vez técnico. También hay personas capacitadas, pero en general un perfil de ingeniería que esté enfocado a procesos industriales, que esté enfocado a maquinados y que tenga conocimiento de lo que existe actualmente en la industria, ¿no? Esto pues lo encontramos también en todos lados, en general con cualquier tipo de integrador. Es específico para cada sector, pero el perfil pues puede variar, pero en general es alguien con conocimientos de mecánica. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Sebastián. Esta es la última pregunta que teníamos. Gracias por sus comentarios. Le regreso la palabra una vez más por si tiene comentarios o conclusiones antes de finalizar la sesión. Sí, muchas gracias. Bueno, principalmente agradeciendo a todas las personas que se conectaron y que les interesó este tema. Como tal, pues resumiendo, la tecnología e inteligencia artificial en nuestro país, en nuestra región, está comenzando a introducirse, está comenzando a plantearse en la industria y definitivamente va a llevar una curva de aprendizaje, pero estamos en un gran momento para empezar a investigar, empezar a prepararnos. Yo diría que no significa que vamos a perder nuestros trabajos, sino que nos tenemos que capacitar para poder utilizar estas tecnologías que a su vez van a optimizar los procesos en los que estamos envueltos. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, también a todos ustedes del clúster, esperando que haya sido de su interés este tema. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar la sesión, el presidente del clúster aeroespacial también dará sus conclusiones. Gracias, Anita. Excelente, Sebastián. Pues un tema complejo por un lado, pero por otro lado retador. Yo creo que no es que queramos, es a fuerza que tenemos que entrar. Eso implica mejores conocimientos, trabajar en nosotros en el área de ingeniería, en las escuelas, en los centros de investigación, pues en toda nuestra comunidad para migrar de manera natural a algo que ya es una realidad. No podemos simplemente cerrar los ojos y seguir trabajando como lo venimos haciendo. Esto es algo en la que ya tenemos que, si queremos seguir vigentes, si queremos seguir participando a nivel global, pues tenemos que estar en esos estándares. Baja California se ha destacado precisamente por ese liderazgo, por ser vanguardia en varios temas, y no queremos que cuando se hable de inteligencia artificial, pues no sepamos ni de lo que estamos hablando. Definitivamente esto nos deja, pues, digamos, en mi caso, con más ahínco para seguir promoviendo el tema entre la industria. Y yo los invitaría a Hexagón a que vengan aquí a Baja California, visitemos a las empresas, platiquemos, que ustedes vean también, que hagan un diagnóstico de las condiciones en las una o dos empresas que podamos o que estén abiertas a iniciar en este proceso, para que también veamos en tiempo real los retos que eso implica, ¿no? A lo mejor en papel se escucha muy bien, en presentación se oye interesante, pero pues hay que entender esta brecha entre la realidad y lo que vendría siendo pues todo este conocimiento del primer mundo, que es importante bajarlo hacia nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias de corazón a la industria aeroespacial que siempre pues está, al igual que todos los participantes, muy activa y muy curiosa con temas de actualidad. Anita, gracias por tu moderación, como todos los jueves, y pues a Sebastián, a Saraí, en Hexagón, y a todo el equipo Hexagón, gracias nuevamente. Anita, te regreso el micrófono. Muchas gracias. Pues una vez más agradeciendo a todas las personas que estuvieron conectadas y a Sebastián, el equipo de Hexagon, por su participación en la sesión de hoy. Todos los jueves a las 8 de la mañana los invitamos a conectarse a nuestros webinars especializados. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Luego. Muchas gracias.